¿Y si te dijera que una criatura gigante podría proteger silenciosamente a un humano de los cazadores? A finales de la década de 1980, una viuda de 62 años llamada Maggie Calloway vivía sola en los densos bosques de Allegheny, Pensilvania. Pero una noche de otoño, algo llamó a la puerta de su cabaña, y no era un humano. La impactante verdad. Años atrás, Maggie había salvado a una cría moribunda atrapada en una trampa de alambre oxidado. Ella no lo sabía entonces, pero esa cría era un joven pie grande, y ahora su familia había regresado, no para vengarse, sino para devolverle el favor. Esta historia proviene directamente de los diarios manuscritos de Maggie, descubiertos tras su fallecimiento. Había vivido 27 años en la naturaleza, lejos de la civilización, pero nunca sola. Mira esto hasta el final y comprenderás por qué Pie Grande nunca ha atacado a los humanos y cómo un pequeño acto de compasión puede resonar en los lugares más inesperados, incluso en lo más profundo del bosque, incluso si no crees en monstruos. Esto podría hacerte cambiar de opinión. Esa primavera, Maggie resbaló en una ladera cubierta de musgo. Debería haber caído, pero una mano gigante la atrapó. Al darse la vuelta, no había nadie. Solo hojas temblorosas. Supo entonces que algunas criaturas no olvidan, y nosotros tampoco deberíamos. No pases de largo si alguna vez te has sentido excluido, porque esta historia puede demostrar que lo más mítico de todo es la bondad. El final del otoño se aferraba a las colinas como una despedida. Las montañas Allegheny respiraban quietud, sus crestas enterradas en oro y óxido, la clase de colores que susurraban algo antiguo antes de que el invierno borrara todo rastro. Un silencio frío envolvía el bosque, y aunque el cielo ardía de un suave peltre tras los sicómoros de ramas desnudas, el aire ya se sentía más tenue, más hambriento, ese frío que aún no mordía, pero que prometía. Maggie Calloway estaba de pie junto a una hilera de lavanda que se marchitaba, sus manos hundidas en la tierra, aunque el suelo ya empezaba a cubrirse de escarcha. 62 años, la espalda encorvada no por la derrota, sino por hacer lo que había que hacer. Su cabaña se alzaba tras ella, con sus troncos viejos pero erguidos, el techo remendado por ella misma con tejas de cedro. El humo de la chimenea ascendía suave y recto. Una de las cabras sangraba, aburrida o esperanzada. No se giró. La tierra en su palma era más oscura cerca de las raíces. Bien. Seguía viva. Se limpió las manos en la falda. Lana oscura remendada a la altura de las rodillas. Luego apartó un mechón plateado de su mejilla. Sus botas no hacían ruido sobre las hojas mojadas. Años de caminar con suavidad. El bosque lo exigía. No quería asustar a nada que no lo mereciera. Ya no. Había habido suficiente muerte. Se movía silenciosa como un recuerdo, siguiendo el estrecho sendero tras su jardín, el que se curvaba hacia el arroyo donde crecía el saúco. Ayer había encontrado rastros de ciervos. No huellas de pezuñas, esas eran comunes, sino ramas rotas muy altas. Demasiado altas. Se detuvo, rozando con los dedos la madera astillada. El freno no había estado limpio, como si algo fuerte pero incierto lo hubiera tocado solo para ver qué pasaba. Una prueba, tal vez, o una señal. En cualquier caso, no parecía viento. Hoy, el mismo sendero le deparaba algo distinto. Un suave susurro la atrajo hacia una espesura de zarzas. Un sonido que no pertenecía ni al viento ni a un pájaro. Tenía peso. Maggie aminoró el paso, apretando con fuerza la funda del cuchillo que llevaba en la cadera. La hoja ya no servía para matar. Era para cortar ramas secas, tallar yesca y disfrutar de la tranquila comodidad de la costumbre. Se arrodilló, escudriñando con la mirada la maleza baja. Allí estaba, un destello marrón, una pata temblando. El ciervo era joven, con los ojos muy abiertos y húmedos, la caja torácica aleteando como una bolsa de papel en una tormenta. Una pata trasera se retorcía de forma antinatural, atrapada en un alambre oxidado tendido entre dos retoños. Trabajo de cazadores furtivos. Ilegal, injusto. Maggie no habló. No hacía falta. Su respiración se ralentizó. Sus manos se movieron despacio, con precisión. Sacó un trozo de tela del bolsillo de su abrigo, lo rasgó longitudinalmente, lo dobló y lo arrojó suavemente cerca del hocico del animal. Su aroma, su intención. El ciervo se estremeció, pero no huyó. Se acercó sigilosamente, sus botas hundiéndose en las hojas mojadas. El alambre se clavaba en la carne, la sangre le corría por la pata en pequeños riachuelos.
Susurró un sonido, no una palabra, solo el recuerdo de una. Un silencio. Sacó su cuchillo, limpio y afilado, y deslizó la hoja entre la piel y el acero. Un tirón, luego otro. El alambre se soltó con un tirón y un estremecimiento, y el ciervo retrocedió de un salto, con la pata doblada. Se tambaleó una, 2 veces, y luego se lanzó hacia adelante con un paso torcido y desesperado hasta que desapareció entre los árboles. Solo entonces exhaló. Se puso de pie lentamente, con las rodillas doloridas por el frío. Se acarició el pecho con la mano como para calmar el temblor que aún no había desaparecido. Sus ojos siguieron el lugar donde el ciervo había desaparecido. El bosque volvió a quedarse en silencio. Demasiado silencio. Entonces algo se movió. No un sonido, no una sombra. Una mano. La vio entre las ramas retorcidas de un arce de azúcar, muy por encima de su cabeza. No era humana. Dedos largos, más gruesos que su muñeca, apartando un velo de hojas doradas. Sin romperlas. Solo moviéndolas suavemente. Observando. Se le cortó la respiración. Se le puso rígida la espalda. No habló, no gruñó ni atacó. Simplemente estaba allí, oculta salvo por la forma, la masa que se movía ligeramente tras los árboles. Un hombro demasiado ancho para un oso. Una presencia que llenaba el aire, como estar al lado de un tren de carga, inmóvil, pero lleno de ímpetu. No podía moverse. La mano soltó la rama. Las hojas volvieron a su sitio con un estremecimiento, el espacio tras ellas volvió a quedar en silencio. Pero algo persistía. Lo sentía en el pecho, en las rodillas, en la suela de las botas. Esa noche, no encendió la lámpara del porche. El fuego dentro de su cabaña crepitaba suavemente. Bebió un sorbo de té de leche de cabra de una taza de lata, el vapor empañando sus gafas. Sus dedos permanecieron cerca del pestillo de la puerta. No porque quisiera cerrarla con llave, sino porque no lo hizo. Eso era lo extraño. La había dejado sin llave. Las cabras hacía rato que habían enmudecido. El bosque también debería haberlo hecho. Pero cerca de la medianoche, algo pisó las agujas de pino más allá del porche. Un paso, pesado y deliberado. Luego, otras hojas se movieron. Una respiración larga y baja, no animal, pero tampoco del todo humana. Se deslizó por el umbral como el viento a través de un árbol hueco. Maggie no se levantó. Miró fijamente el fuego como si éste guardara más respuestas que miedo. El sonido no se acercó. Tampoco se alejó. Simplemente permaneció, como si esperara. Dejó la taza. El viejo suelo crujió bajo ella mientras se acercaba a la ventana, no corrió la cortina. No quería ver. En realidad, no. Solo quería escuchar para saber. La respiración continuó lenta, pesada, paciente. Al rato, se había ido y, sin embargo, seguía presente. Esa noche soñó con su marido, Leonard, tal como había sido el día anterior al derrumbe de la mina. Sus mejillas estaban cubiertas de hollín, sus ojos brillaban mientras describía al zorro que lo había seguido casi 1 kilómetro hasta su casa. No tenía miedo, había dicho, como si supiera que yo no le haría daño, como si supiera quién era yo. En el sueño, Leonard le tocó la mejilla y no dijo nada. Simplemente se quedó allí, respirando. Cuando despertó, el fuego se había apagado, pero el aire de la cabaña conservaba el calor. No de la leña, sino de algo más. A la mañana siguiente, la escarcha cubría las ventanas como huesos delicados. Maggie salió, envuelta en su cardigan más grueso, cuyo dobladillo rozaba la parte superior de sus botas embarradas. El suelo crujía bajo sus pasos. Recorrió el perímetro de su pequeño claro, buscando excrementos, huellas, la cerca rota. Al borde del corral de las cabras, cerca del poste de madera donde una vez colgó campanillas de viento, lo vio. No era una huella, sino el recuerdo de una, impresa en la tierra blanda junto a un mechón de helecho. Dedos, arqueados, enormes, como si algo hubiera permanecido allí durante mucho tiempo, indeciso. No habló. Simplemente se agachó junto a la huella y apoyó la mano a su lado. Sus dedos no alcanzaron los bordes. La brisa cambió y de repente supo que esto no había terminado. No era casualidad. Algo había venido a observar. Algo había esperado y algo regresaría. El sol asomó por la cresta. La luz se filtró entre las ramas desnudas y finas líneas doradas, cortando la escarcha en silenciosos destellos.
Los pájaros no cantaban. Todavía no. Pero Maggie sintió algo moverse bajo el silencio. Algo antiguo. Algo que observaba. Y justo más allá del límite de su visión, tras la cortina de árboles ralos, algo grande se movió como una sombra que se volvía hacia ella, no en dirección contraria. La mañana llegó lentamente, como insegura. Una espesa capa de niebla se había asentado sobre la cresta, tan densa que presionaba contra las ventanas como un fantasma conteniendo la respiración. Maggie se quedó en el umbral, con el chal apretado contra la clavícula, las botas ya húmedas por el rocío que se aferraba a la hierba como si no quisiera soltarla. El mundo parecía descolorido, sin color, como si el bosque hubiera sido borrado durante la noche, y solo las siluetas recordaran dónde pertenecían. Apenas podía distinguir la línea de árboles. El rojo y el dorado de ayer se habían desvanecido en la niebla. Las cabras estaban en silencio, sin sangre, sin el crujido de sus cascos. Incluso los pájaros guardaban silencio. No era solo silencio, era ausencia. Maggie bajó del porche, las tablas crujieron tras ella, y se quedó quieta. El único sonido era el lento latido de su propio corazón. De alguna manera, más fuerte en medio de todo aquel silencio. Su aliento se condensó frente a sus labios y desapareció con la misma rapidez. Se giró hacia el sendero que pasaba junto al huerto, el mismo sendero por donde había liberado al ciervo. El recuerdo de aquel alambre aún le hacía temblar los dedos. Un dolor fantasma le punzaba bajo las uñas. La forma en que el animal la había mirado antes de alejarse tambaleándose, como si no supiera si sentir miedo o gratitud. Esa mirada la había perseguido hasta el sueño. Pero no era el ciervo lo que la atormentaba. Era la mano. Esa mano enorme que apartaba las ramas con tanta delicadeza. Tan mal. No sabía por qué sus botas se movían. No recordaba haber decidido ir. Pero su cuerpo se movía como si hubiera recordado algo que su mente había olvidado. Bajando la pendiente, pasando la zarza, a través de los fresnos ahora desnudos. La niebla se arremolinaba a su paso, y cada respiración le sabía a metal. Entonces lo vio justo después de la segunda curva, donde el sendero se encontraba con el borde del claro cerca del arroyo. Estaba allí. Se quedó paralizada. Estaba allí, a menos de 20 pasos, parcialmente velado por la niebla, pero inconfundible. Ningún humano podría confundir su tamaño, de hombros anchos, imponente, cubierto de un pelaje espeso y enmarañado, del color de la corteza mojada. Pero no fue solo la forma o el tamaño lo que la dejó inmóvil. Era la quietud. No se movía ni se inquietaba. No parpadeaba, si es que tenía ojos que ella pudiera ver. Permanecía allí como un viejo pino, paciente e inmutable. Sintió como su mano se deslizaba hacia su pecho, aferrándose a los pliegues de su abrigo como si fueran una armadura. Entonces se movió, no hacia ella, sino alejándose, un paso atrás, lento y deliberado. Otro. Sus patas no crujían, no quebraban las ramas. Se movía como si comprendiera el bosque mejor que ella. Luego giró la cabeza levemente, lo justo para que viera un ojo. Solo uno oscuro, brillante, antiguo y lleno de algo inesperado. Dolor. No era la mirada de un depredador, ni siquiera de un animal salvaje. Era la mirada de alguien que había visto demasiado. Y entonces, lo más extraño de todo, se inclinó. No profundamente, no exageradamente, solo una leve inclinación hacia adelante, como un gesto que ella podría haberle hecho a un desconocido que pasaba por su puerta. Pero había peso en ello. Significaba que no era un gesto instintivo, sino una decisión. Se olvidó del frío, se le cortó la respiración. Sus dedos se relajaron. Pensó en un paciente de hacía años, un hombre de unos 50 que había tenido un accidente de moto. Costillas rotas, un pulmón colapsado y el miedo atenazado en cada músculo. Llevaba días sin hablar, pero una noche, se sentó a su lado durante un apagón. Sin máquinas zumbando, sin enfermeras hablando, solo la lluvia en la oscuridad. Y él extendió la mano, apenas 2 dedos rozando los de ella como un niño pidiendo permiso. Ese momento, suave y silencioso, se le quedó grabado más tiempo que las decenas de veces que había visto pasar a alguien. Esto se sentía igual. Esto no era una amenaza, era una invitación. No sabía cómo lo sabía, pero lo sabía. La criatura retrocedió, lenta y segura, y luego se giró. Se adentró en la niebla como si allí le perteneciera. A Maggie le temblaban las piernas. Sus pulmones se quedaron sin aliento.
Aún así, la siguió. No rápidamente, primero regresó a la cabaña. Cerró la puerta tras de sí con un suave clic, cruzó la habitación, abrió el cajón bajo la estufa, sacó la navaja plegable que había llevado consigo desde sus días de enfermera, no la que usaba para desollar cabras o cortar corteza. Esta estaba limpia, afilada y tenía sus iniciales grabadas tenues en el mango. Junto a ella, tomó el rollo de tiras de lino y la pequeña bolsa de lona con hierbas que guardaba para la fiebre o las hemorragias. No llevaba comida. No sabía por qué. Sus dedos volvieron a encontrar el cuello de su abrigo. Luego, sus botas encontraron la tierra. De vuelta por el sendero. La criatura no había esperado, pero podía sentirla. Siguió el rastro donde la maleza se doblaba de forma antinatural. No aplastada, solo apartada. Marcas que ningún ciervo dejaría. Ramitas rotas demasiado altas para cualquier coyote. Se agachó para pasar por un hueco entre las pieles y bajó por una pendiente fangosa donde la hojarasca había sido removida. Y entonces lo oyó. Agua, no un arroyo murmurante. Era más pesado, un flujo constante y sordo, como un manantial que se hubiera abierto en algún lugar nuevo. La arrastró más adentro, a través de raíces resbaladizas y ramas caídas, hasta que la niebla comenzó a disiparse ligeramente, lo suficiente para volver a distinguir formas, piedras, troncos, los restos rotos de una represa de castores. El aire olía acre, a resina de pino y hierro mojado. Entonces lo vio de nuevo. Se había detenido en una hondonada cerca del borde de un barranco. Simplemente estaba allí, esperando, sin palabras, sin sonido alguno, pero ella lo sintió en el pecho como un segundo latido. Esa sensación que se tiene cuando te piden algo sin que te lo digan. No habló. Solo asintió una vez, casi sin darse cuenta. Y volvió a girar, adentrándose en el bosque, con cuidado ahora, como si no quisiera asustar a lo que fuera que estuviera delante. Maggie lo siguió. Cruzaron un arroyo estrecho. El agua le mordía los tobillos a través de la costura de la bota izquierda. Tropezó una vez, se agarró a una rama baja para mantener el equilibrio, y cuando volvió a levantar la vista, se había detenido. Su cabeza giró, sus ojos la observaban, y por un instante, juraría que esperó a que la alcanzara. No por urgencia, sino por preocupación. La niebla se disipaba. El bosque se abría. No sabía qué encontraría, ni por qué esa cosa, ese ser, esa presencia imposible había venido a buscarla. Pero de algún modo, en lo profundo de ese frío entre las costillas, sintió que había sido elegida. Y cuando sus botas tocaron el borde del siguiente claro, cuando los árboles se abrieron en algo vasto, silencioso y fragmentado, comprendió el porqué. Pero el peso de esa comprensión aún no se había asentado por completo. Estaba por llegar, justo después del siguiente aliento, justo detrás del siguiente árbol. El bosque había cambiado. Maggie lo sintió antes de verlo, como si el aire hubiera sido agitado por algo demasiado denso para percibir. La niebla se levantaba ahora en hebras, desgarrada por un viento que olía diferente, metálico, ligeramente dulce, a sangre y musgo, y a algo más que no podía identificar. La siguió en silencio, con las botas oscuras por el agua del arroyo y el puño de su abrigo pesado por el roce con la maleza húmeda. La criatura que la precedía se movía sin hacer ruido. Nunca vio su rostro, solo la inclinación de su lomo, los hombros anchos y firmes, el destello de su largo brazo apartando ramas demasiado altas para cualquier hombre. Nunca miró atrás, pero de algún modo, ella sabía que era consciente de cada paso que daba. La pendiente descendió de nuevo, esta vez más pronunciada. Le ardían las piernas. Su respiración se entrecortaba. Entonces, su pie tropezó con algo blando, y el olor la golpeó con más fuerza que antes, óxido de cobre. Un silencio que no solo era silencioso, sino reverente. Alzó la vista. Allí, desplomado contra la base de un roble nudoso, yacía el cuerpo de una cría. Más pequeño que el que la había guiado hasta allí, pero aún enorme para los estándares humanos. Quizás del tamaño de un oso pequeño, pero más esbelto, con las extremidades más largas y los dedos demasiado humanos. Su pelaje, de un marrón rojizo oscuro, estaba enmarañado con barro y veteado con algo más oscuro. Una pierna estaba retorcida bajo su cuerpo, y su cuello doblado de una forma que gritaba fatalidad. Las moscas zumbaban cerca de su flanco. Las hojas a su alrededor estaban salpicadas y revueltas. Maggie contuvo la respiración. Junto al cuerpo, medio enterrado entre las hojas,
Un alambre oxidado brillaba con la tenue luz. No era una trampa para algo de ese tamaño, pero sí suficiente para mutilar, para matar. Alguien lo había dicho. Conocía ese tipo de alambre. Había encontrado uno parecido enrollado alrededor de un retoño años atrás, cuando aún creía poder ignorar la crueldad de los extraños. Un sonido sordo provino de delante. No era un gruñido, ni un grito propiamente dicho. Se giró. La criatura se había detenido al borde del claro. Su cuerpo se ladeó ligeramente, casi como si se preparara para lo peor. Maggie siguió su mirada y vio la otra. Bajo el tronco podrido de un nogal caído, casi oculta entre hojas y helechos, yacía una segunda forma, más pequeña, aún con vida. No sabía cómo lo sabía, pero algo en el aire había cambiado. Un aleteo. Se movió sin pensar, arrodillada, con las manos en el barro, apartando los escombros con dedos temblorosos. La cría estaba acurrucada de lado, con el pecho apenas erguido. Su pelaje estaba empapado, no solo mojado, sino calado hasta los huesos, como si hubiera estado sumergida en agua o sangre, o ambas. Le tocó la mejilla. La piel bajo el pelaje estaba fría, pero no rígida. Presionó 2 dedos bajo su mandíbula, luego sobre la caja torácica, buscando algo. Lo que fuera. Un latido, una respiración, un destello. Ahí estaba, débil. Pero ahí estaba. Maggie alzó la vista. La madre. Ahora sabía sin duda que era la madre. Estaba a pocos metros. Sus manos colgaban a los lados, pero ligeramente dobladas hacia adentro. No eran puños, sino más bien una expresión de dolor contenido en los músculos. Su pecho se movía con leves jadeos y sus ojos, oscuros, enormes, se clavaron en los de Maggie con algo incomprensible. No era ira, ni advertencia, ni súplica. No intercambiaron palabras. No hubo gesto, solo presencia, un silencio que se sentía como rendición. Maggie tragó saliva con dificultad y volvió a inclinarse sobre la niña. Con dedos temblorosos, se desabrochó el abrigo, se lo quitó de los hombros y buscó bajo el suéter el grueso cardigan de lana que llevaba debajo. Se lo puso por la cabeza, lo dobló por la mitad y lo envolvió alrededor del pecho de la criatura. Ya lo había hecho antes, no por algo así, sino por un niño, su hijo hacía ya muchos inviernos. Aquella noche había terminado en silencio. No permitiría que ésta corriera la misma suerte. Acunó a la criatura con delicadeza, alzando su cuerpo húmedo contra su pecho. Era más pesada de lo que parecía, inerte, pero aún cálida. Podía sentir el vaho de su aliento contra su clavícula. Una mano buscó en su bolso los paños de lino. Colocó uno bajo su cuello, otro alrededor de sus piernas, formando un capullo. La madre no se había movido. Maggie volvió a mirar hacia atrás. Tenía las rodillas empapadas. El corazón le latía con fuerza, pero sus manos estaban firmes. Cambió de posición y se puso de pie, con los brazos cargados. La niña no emitió ningún sonido. Se giró lentamente, esperando resistencia, pero la madre se hizo a un lado. No se alejó del todo, solo lo suficiente, como si abriera paso. Maggie vaciló. Luego, sus botas se dirigieron hacia el bosque. No habló, ni a la madre, ni para sí misma. Pero se le cortó la respiración al sentir algo enorme moverse detrás de ella. La madre la seguía. No cerca, solo lo suficiente. Se movía como una centinela. No protegiendo a Maggie, no guiándola, simplemente presente. Como si se asegurara de que Maggie no desapareciera también. El sendero de regreso era borroso. Los árboles pasaban sin forma definida. Los brazos de Maggie se contraían. Sus pasos se ralentizaron. Tropezó una vez, casi cayó de rodillas, pero se recuperó. Podía sentir el calor regresar a la piel de la niña. O tal vez era su propio calor el que se disipaba. El cardigan estaba empapado, pegado a ambas. Acomodó el bulto, sintió un temblor en las extremidades de la pequeña. No era una convulsión, un reflejo, un susurro de vida. Cruzaron el arroyo de nuevo. El agua le escocía. Resbaló, se sujetó a una rama y casi gritó. Detrás de ella, una respiración baja susurraba entre los árboles, inofensiva, simplemente presente. La madre mantenía la distancia, pero lo veía todo. El aire se hizo más gélido al acercarse a la cresta. El viento soplaba entre las ramas. La cabaña de Maggie aún quedaba lejos, pero el cielo empezaba a cambiar. Naranja tras las ramas desnudas.
El atardecer se acercaba rápidamente. De pronto, un sonido la heló. Voces masculinas, risas, pasos que resonaban en el bosque desde el sur. Y luego, el inconfundible clic del cerrojo de un rifle. Se agachó rápidamente, apretando a la niña contra su pecho. Contuvo el aliento. Giró la cabeza hacia el sonido. 2, tal vez 3 hombres cerca. Demasiado cerca. Sus ojos escudriñaron la maleza. Lo vio. Una hondonada a su derecha, un lecho de escorrentía seco cubierto de musgo y hojas mojadas. Se dejó caer en ella, rozando la corteza con el pecho, resbalando con los pies. La niña gimió una vez, un leve quejido perdido en su collar. La silenció, presionando suavemente la palma de su mano sobre su lomo. La madre no la había seguido. Maggie giró la cabeza lentamente, asomándose por el borde. Allí, junto a la arboleda, la madre permanecía inmóvil como una estatua. Las voces se acercaban. Las risas eran ahora más agudas. Uno de ellos gritó algo grosero. El corazón de Maggie latía con fuerza en sus oídos. Se acurrucó más contra la niña. Entonces, una explosión de movimiento, no un disparo. Ciervos, una docena o más, irrumpiendo entre la maleza en un amplio arco. Resoplando, saltando, sus pezuñas golpeando la tierra. Desde el este, alejándose de Maggie, justo en el camino de los cazadores. Los hombres maldecían, gritaban. Uno disparó, otro volvió a gritar. Entonces el sonido comenzó a desvanecerse. Sus pasos se volvieron, persiguiendo los señuelos. Maggie no se movió. Todavía no. Cuando el bosque volvió a quedar en silencio, asomó la cabeza. La madre se había ido, pero la maleza a la izquierda aún se mecía. Ella los había atraído. La respiración de Maggie se entrecortó. Salió del barranco, ahora más despacio, con las piernas entumecidas y el pecho oprimido. La cabaña no estaba lejos. Unas cuantas curvas más. Apretó los dientes, acomodó el bulto en sus brazos y siguió adelante. La niña se movió de nuevo, solo una vez, lo suficiente para que continuara. El cielo se oscurecía. El dorado se fundía con el óxido con el azul. Para cuando sus botas tocaron la hierba aplastada cerca del corral de las cabras, el sol ya se había ocultado tras los árboles. Llegó al porche y casi se desplomó. Le flaquearon las rodillas y se agarró a la barandilla con una mano. Entonces se giró y miró hacia atrás. Al borde del bosque, la madre estaba de nuevo, lo suficientemente lejos para que nadie la viera. Lo suficientemente cerca para que Maggie viera sus ojos. Esta vez no suplicaban. Observaban, calculaban, esperaban. Y cuando Maggie entró con la niña, la madre no la siguió. Simplemente se quedó como una piedra que aún no estaba lista para moverse. Maggie, de espaldas a la puerta, acunó el bulto con fuerza, el corazón acelerado, la respiración superficial, la mente aturdida por todo lo sucedido. Sabía, en el fondo, que aún no había terminado. Ni mucho menos. El niño apenas se movía en sus brazos. Su respiración era débil, húmeda, como bocanadas contra su cuello, superficial y desigual, y Maggie podía sentir el leve temblor en sus extremidades, incluso a través del grueso cardigan que los envolvía a ambos. La lana estaba empapada y pesada, adhiriéndose tanto al pelaje enmarañado del bebé como a su pecho. Pero no lo movió, no se detuvo, solo lo abrazó con más fuerza, inclinando la cabeza hacia adelante para proteger su rostro del viento frío que se colaba entre los árboles. Cada paso le producía un escalofrío en las pantorrillas, pero no se atrevía a detenerse a descansar. No allí. Todavía no. No cuando el aire a su alrededor se había vuelto de nuevo gélido, más denso, como si el bosque contuviera la respiración. Detrás de ella, el bosque permanecía en silencio. Maggie no se giró para mirar. No lo necesitaba. Podía sentir el peso de esa presencia, grande y firme, a solo unos pasos detrás. La madre se movía en silencio, sin prisa, pero siempre allí, lo suficientemente cerca como para ser reconocida. No guiaba, no empujaba, sino que la observaba con una especie de silencio sagrado que le oprimió el pecho a Maggie. Una extraña confianza se había forjado entre ellas desde que acunó a la niña por primera vez. Y ahora, con el peso de la criatura moribunda en sus brazos, Maggie no se preguntó por qué la madre no se la había llevado. Simplemente caminó. La maleza se hizo más espesa. A medida que se acercaban a la cresta, el aire había cambiado.
Más fresco, sí, pero más que eso, ahora había un olor diferente. Resina de pino, humo y algo humano. Llegaba con la brisa en una ola fragmentada, ceniza de cigarrillo, cuero de bota, lana húmeda. Entonces lo oyó, voces bajas al principio. Solo un murmullo que se colaba entre los abedules, pero sus oídos lo captaron como un alfiler caído. 2 hombres, tal vez 3. El ritmo era demasiado despreocupado para pasar desapercibido. Excursionistas, cazadores. Se detuvo en seco. Se le cortó la respiración. El bebé emitió un suave sonido, y ella lo acalló automáticamente, acunándolo contra su pecho. Las voces se hicieron más fuertes y claras, interrumpidas por el chasquido de un pestillo metálico y el inconfundible clic de un arma al ser amartillada. Maggie se agachó rápidamente tras un tronco caído, apretando al bebé contra su pecho, dejando que su propio cuerpo absorbiera el frío de la corteza. La madre no se había detenido. Maggie alzó la vista, con el corazón latiéndole con fuerza, pero ya no estaba. Al menos, no del todo desaparecida. Maggie sabía que no debía creer eso. Entonces oyó el inconfundible crujido de unas botas sobre las hojas. Un paso pesado y lento, justo encima de donde el arroyo se bifurcaba hacia los límites de su propiedad. Los hombres no la buscaban. Todavía no. Solo caminaban, cazando, tal vez, pero su sendero se curvaba demasiado cerca de la cabaña, demasiado cerca de todo. Se mordió la lengua y cambió de posición, apartándose del sendero que conocía. Si la veían, harían preguntas. Si veían lo que llevaba, las preguntas no importarían. Habría miedo. Quizás algo peor. Se agachó bajo una rama baja y siguió un estrecho sendero de animales que discurría paralelo al lecho del arroyo. Las hojas empapadas le pegaban a las botas. Le dolían las rodillas de estar agachada, pero siguió adelante, con los dientes apretados, una mano sujetando la cabeza del bebé y la otra aferrada a su abrigo donde le cubría la espalda. El sonido de los hombres se desvaneció, luego regresó, y luego se desvaneció de nuevo. Se detuvo bajo un pino doblado y escuchó. Una rama crujió. Le siguieron risas. Demasiado cerca. Y entonces sucedió. Un repentino estruendo de cascos. Una ráfaga de aire como una bocanada de aire entre troncos huecos. Desde lo más profundo del bosque, al oeste, una manada de ciervos irrumpió en campo abierto, abriéndose paso entre la maleza, rompiendo ramitas, esparciendo hojas. El ruido era ensordecedor. El bebé se removió en sus brazos y ella se arrodilló, cubriéndole las orejas con las palmas de las manos. Delante de ella, el bosque se iluminó con movimiento. Sombras que corrían entre haces de luz ámbar. Los cazadores maldecían. Uno de ellos gritó algo ininteligible, y entonces el estallido de un rifle rasgó el aire. Maggie se estremeció. El bebé dejó escapar un débil gemido. Otro disparo resonó. El ruido se extendió por la cresta como un trueno. Luego las voces se alejaron, persiguiendo el caos. Maggie se mantuvo agachada, esperando a que el bosque volviera a respirar. Le temblaban las manos. Le zumbaban los oídos. Pero algo más resonaba con más fuerza. Tardó un segundo en comprender lo que oía. Silencio. Los ciervos no habían corrido sin motivo. Alguien los había empujado. Alguien los había conducido a propósito entre Maggie y los hombres. Sus ojos escudriñaron las sombras. Y allí, justo antes de que la luz se ocultara tras un pino, vio un destello de pelaje, un brazo enorme que se retraía entre la maleza. Una silueta oscura y deliberada se desvaneció entre la maleza. La madre. Maggie parpadeó, con los labios entreabiertos. Ella los había alejado. La idea la caló hondo. No solo inteligencia, no solo instinto, sino estrategia. Aquella criatura en el bosque no era salvaje como la gente suponía. Estaba eligiendo, protegiendo, maniobrando por ella y el bebé. Maggie se puso de pie lentamente, con las rodillas rígidas y la espalda dolorida. La cabaña no podía estar a más de 400 metros, pero el terreno era empinado. Las sombras se habían alargado. El crepúsculo comenzaba a deslizarse sobre las copas de los árboles en largos dedos azules. Acomodó al bebé de nuevo, cambiando su peso sobre su hombro, y comenzó a subir. La cresta estaba fangosa, resbaladiza por las hojas caídas y las piedras que rodaban bajo sus pies. Maggie apretó los dientes y clavó la bota en la pendiente con cada paso,
apoyándose en los troncos de los árboles. El bebé apenas respiraba, pero respiraba. Su pelaje estaba frío y húmedo, pero su pecho aún se movía. Murmuró incoherencias mientras caminaba. Sílabas suaves, mitad plegaria, mitad nana, como le cantaba a su hijo durante las tormentas, cuando era pequeño y le asustaban los truenos. No sabía si el bebé podía oírla o entenderla, pero siguió hablando. Al llegar a la cima de la colina, se detuvo. El aire era más limpio y tenue allí arriba. Entre los árboles, su cabaña se divisaba ahora, primero una silueta, luego una forma con profundidad, la barandilla del porche, la pipa, la ventana trasera donde su reflejo a veces la sobresaltaba al pasar de noche. Tomó aire una vez más y dio un paso adelante. Detrás de ella, los árboles susurraron. No se giró, pero supo que la madre se había detenido en la arboleda. El bebé se movió de nuevo al cruzar al claro. Las botas de Maggie crujieron sobre el musgo húmedo y la tierra semicongelada. La luz casi se había extinguido, el cielo adquiría un color ceniza quemada. Al llegar a los escalones del porche, sus piernas casi cedieron. Puso una olla con agua en la estufa, no para que hirviera, solo para que se calentara. Luego se sentó junto al niño, con las rodillas flexionadas y una mano sobre su pequeño pecho. El silencio en la cabaña era profundo, pero no vacío. El viento soplaba afuera. Un crujido provenía de las viejas vigas, y bajo su palma, tenue como un recuerdo, se oía, el bebé respiraba. La cabaña aún no era un lugar seguro. No había garantía de que el niño sobreviviera la noche. No había promesa de que los cazadores no regresaran. Pero en ese momento, rodeada por el aroma a humo de leña, pieles y lana mojada, con el peso del niño aún tibio bajo su mano, Maggie supo una cosa con certeza. No había cargado a ese niño por lástima. Lo había cargado porque algo dentro de ella había recordado lo que significaba ser elegida para proteger. Y en algún lugar de la oscuridad, algo más grande que ella había confiado en ella para hacerlo. La noche contenía la respiración. Y por ahora, ella también. El fuego se había reducido a un resplandor tenue. Sus últimas llamas se enroscaban débilmente sobre los leños ennegrecidos, como el aliento que se escapa de la boca de alguien demasiado cansado para hablar. Maggie se acurrucó cerca, con las rodillas sobre la áspera alfombra de lana. El resto de la cabaña estaba en penumbra, salvo por ese suave parpadeo. No había encendido la lámpara. La oscuridad se sentía más segura, más silenciosa, más auténtica de alguna manera. Sus manos se movían con rapidez pero con cuidado, con movimientos afinados por el instinto y la memoria. Mojó un paño en la olla con agua tibia y lo escurrió, luego limpió suavemente las extremidades del bebé, evitando los moretones y cortes superficiales que había notado bajo el pelaje enmarañado. No se inmutó. Apenas se movió. Solo ese leve vaivén de la respiración. Demasiado lenta, demasiado tenue, como una vela atrapada entre ráfagas. Había acostado al bebé sobre una manta doblada junto a la chimenea, con otra manta cubriendo sus piernas. Alrededor, había colocado 3 tarros de cristal llenos de agua tibia y envueltos en calcetines, uno cerca de los pies, otro contra el vientre y el tercero justo debajo de los brazos, donde se unían las costillas. No demasiado calientes. Los comprobó por instinto, rozando cada uno con la palma de la mano y ajustando su ángulo como una madre acomoda las almohadas para un niño dormido con fiebre. Hablaba en voz baja mientras trabajaba. No eran palabras, solo sonidos, un zumbido profundo en su garganta, uno que no había usado en años. No desde la noche en que David murió en aquella cama de hospital, y se había callado tarareando para que el ruido de las máquinas no fuera lo único que llenara el aire. Mojó los dedos en un plato poco profundo con leche de cabra diluida con un poco de agua tibia y un toque de miel. Luego tomó el viejo gotero de lino que había conservado desde sus días de enfermera, el de la boquilla ligeramente doblada, extrajo la cantidad justa, se sentó sobre los talones y se inclinó. Tocó la barbilla del bebé con el pulgar. La piel estaba fría. Inclinó suavemente la cabeza del bebé, acercando el gotero a la comisura de los labios. Dejó caer una gota. Ninguna reacción. Otra. Y nada. Sintió un nudo en la garganta. Exhaló lentamente y colocó la palma de la mano sobre su pequeño pecho. Esperó. Un leve movimiento, un espasmo en la mejilla, y luego el más mínimo movimiento de la boca. Casi un reflejo. Se acercó más, con el corazón latiéndole con fuerza. Otra gota.
Los labios se movieron un poco. Dejó caer otra. Entonces sucedió. No un jadeo, no un llanto, solo una respiración. Una inhalación suave y aleteante. La lengua del bebé se movió una vez y luego succionó. Débilmente, pero real. Maggie no habló. No se movió. Solo las lágrimas resbalaron por sus mejillas, lentas y silenciosas, goteando sobre la manta. Siguió dándole de comer gota a gota hasta que el pequeño pecho comenzó a elevarse con más regularidad. No con fuerza, no de forma segura, pero sí con constancia. Se acercó más y con cuidado volvió a tomar al bebé en brazos, con la manta incluida, apretándolo contra su pecho para que el calor pudiera fluir entre ellos. Se balanceó levemente, como si la memoria muscular se hubiera apoderado de ella. Afuera, el viento rozaba el tejado como un susurro. Los árboles crujían. Una rama golpeaba la ventana trasera, lenta y constantemente. Entonces algo cambió. No dentro de la cabaña, sino más allá. Maggie se quedó paralizada. Un sonido recorrió los escalones de la entrada. La madera se flexionó una sola vez. No se sobresaltó. Ni siquiera se giró. Sabía lo que era. Lo había oído antes. Una respiración baja, profunda, controlada, como si algo enorme estuviera justo al otro lado del umbral. No buscó la linterna. No emitió ningún sonido, solo abrazó al bebé con más fuerza y observó la rendija en la parte inferior de la puerta, donde la luz del fuego se encontraba con la oscuridad. Una sombra pasó. No rápida, no acechante, simplemente estaba allí. Cerró los ojos un instante y dejó que el calor del fuego le acariciara la piel. Entonces llegó otro sonido, sutil, pero diferente. Esta vez no era una respiración, sino movimiento, fuera de la ventana. Se levantó lentamente, aún con el bebé en brazos, y se apartó de la luz del fuego hacia la pared. Mantuvo su cuerpo entre la niña y la ventana, inclinándose lo justo para mirar hacia un lado sin ser vista. Lo que vio la dejó sin aliento. No una, sino tres. La madre estaba más cerca, a unos pasos de los escalones del porche, erguida e inmóvil. Detrás de ella, más atrás, dos figuras más grandes estaban una al lado de la otra, más altas, más anchas, con hombros de piedra. Su pelaje reflejaba la luz de la luna en destellos apagados, marrones, que se desvanecían en los bordes. No se movían, ni siquiera se balanceaban, solo observaban. Su respiración parecía pertenecer a otra persona. No sabía si era una familia, un consejo, algo más. Pero la forma en que estaban allí juntos, sin entrometerse, sin presionar, solo observando, le produjo un escalofrío que no era miedo. Era gravedad. Retrocedió un paso, movió a la niña ligeramente. Su rostro estaba pálido bajo el pelaje, pero menos gris que antes. Aún respirando, aún con ella, miró hacia la puerta, y por primera vez desde que había traído a la bebé a su casa, susurró algo en voz alta. «Entiendo». No sabía si la habían oído, no sabía si era necesario. Pero tras una larga pausa, una de las figuras de atrás se giró. Un hombro se movió. Luego el otro la siguió. Lenta y deliberadamente, los dos seres más grandes retrocedieron hacia la oscuridad, sin desvanecerse, sin prisa, simplemente fundiéndose con el borde del bosque. Como las sombras que regresan a los árboles, la madre permaneció allí. Dio un paso adelante. Las viejas tablas del porche crujieron levemente bajo su peso. No se acercó más, simplemente se quedó de pie. Maggie se dirigió a la puerta. Su mano rozó el pomo. Luego se detuvo a través del cristal de la mitad superior de la puerta. Sus miradas se cruzaron y el mundo se detuvo con ella. No hubo ni un solo suspiro entre ellas, solo un conocimiento mutuo. Entonces la madre bajó la cabeza, sin inclinarse, sin suplicar, simplemente reconociendo. Retrocedió de nuevo, lenta y segura, hasta que la noche la envolvió como niebla, y entonces desapareció. Maggie permaneció junto a la puerta durante un largo rato después de eso. No la cerró con llave. No movió la mecedora frente al fuego como solía hacer cuando se acercaban las tormentas. Simplemente se quedó de pie, luego se volvió hacia el fuego y se sentó, con el bebé aún en brazos. El bebé emitió un pequeño sonido en su garganta. Medio aliento, medio amasado. Ajustó la manta, la acercó más. El fuego crepitó. Afuera, el viento volvió a soplar entre los árboles, esta vez más suave. En algún lugar profundo de las colinas.
Un búho lejano ululó una vez, y luego guardó silencio. Y dentro de esa pequeña cabaña, bajo un techo que había sobrevivido a 3 inviernos de más, Maggie Kalewa cargaba con el peso de un mundo que nadie creería. Y en ese momento, por primera vez en muchos, muchos años, no se sintió sola. El fuego se había consumido, hasta quedar en suaves brasas rojas que palpitaban como un segundo latido en la oscuridad. Maggie estaba sentada con la espalda contra la pared de troncos, las rodillas flexionadas. El bebé, acunado entre sus brazos en un nido de toallas y una gruesa manta, respiraba con regularidad, débil pero rítmica, un frágil hilo que lo mantenía unido al mundo. Sentía como el peso del día se le escapaba de los hombros en oleadas, pero sus ojos permanecían alerta. No había dormido. En realidad, no. Cada crujido, cada cambio en el viento le producía un escalofrío. Estaba atenta a algo. No al peligro, exactamente. Tampoco a la seguridad. Algo más, algo justo al otro lado de las paredes de la cabaña. Afuera, el viento había arreciado. No violento, sino constante. Se movía entre los árboles como una presencia, rozando el porche, levantando el borde de la lona que cubría la pila de leña. La luna estaba alta, pero velada por una fina capa de nubes. La luz se filtraba a través de ella como leche a través de una gasa, tiñendo el claro de un gris pálido. Adentro, el resplandor de la chimenea se extendía por el suelo en un tenue brillo, lo justo para revelar las formas de las cosas. La mecedora, el tubo de la estufa, el perchero, todo en silencio, todo observando. Entonces, las tablas del suelo cerca de la puerta crujieron. No fuerte, pero lo suficiente. Se quedó paralizada. El bebé se movió. Apretó los brazos. Otro sonido. No eran pasos exactamente, sino peso. Se movió con cuidado, deliberadamente. Se levantó despacio. La manta aún envolvía al bebé y se extendía hasta la puerta. No la abrió. Simplemente apoyó la mano sobre la madera. Sintió la frescura en la palma. El silencio exterior la envolvía. Luego oyó la respiración. Esa misma exhalación baja y lenta que había escuchado 2 noches antes. Justo al otro lado. No se inmutó. Susurró lo suficientemente alto. «Te oigo». No esperaba respuesta, pero la respiración se fue apagando. Se quedó allí un largo rato, con las manos aún sobre la puerta, antes de volver hacia la chimenea. Le crujieron las rodillas al agacharse de nuevo. Dejó al bebé con cuidado sobre la manta junto al fuego, ajustó uno de los frascos de agua caliente que había rellenado 1 hora antes y observó cómo su pecho subía y bajaba. Entonces llamaron a la puerta. 3 golpes, suaves, sin puños, con la mano abierta. 1, luego 2, luego 3. No se movió. Los ojos de la bebé parpadearon, no del todo abiertos, pero tampoco cerrados. Maggie se volvió lentamente hacia la puerta, con el corazón acelerado y los pies descalzos sobre el viejo suelo. Llegó a ella, abrió el pestillo y le entreabrió lo justo para ver, y allí estaba, la madre, de pie en el porche, esta vez cerrada, más cerca de lo que jamás se había atrevido a acercarse. Detrás de ella, justo al borde del claro, otras 2 figuras se alzaban en la oscuridad. No eran las de antes. Estas eran diferentes. Una de pecho más ancho, postura más rígida. La otra más pequeña, pero igualmente alta, quizá más joven. Todas inmóviles como estatuas, pero era la madre quien sostenía la mirada de Maggie. No hizo ningún gesto, no se movió. Simplemente se quedó allí. Maggie abrió la puerta un poco más y se hizo a un lado. El gesto fue pequeño, silencioso, no una invitación, sino una muestra de comprensión. La madre se acercó al umbral. Su pelaje brilló con la luz del fuego. Su aliento se elevó en una bruma. Entonces se detuvo justo fuera del marco. Miró más allá de Maggie hacia la chimenea, hacia la bebé. Maggie retrocedió lentamente, dándole espacio, silencio. El bebé gimió. El cuerpo de la madre se tensó un instante. No por miedo, no por amenaza, sino por reconocimiento. Maggie se arrodilló junto al fuego de nuevo. El bebé se movió, luego emitió un sonido. Pequeño, crudo, húmedo. Intentó moverse. Un brazo asomó por debajo de la manta. La madre entró en la cabaña. No del todo, apenas un pie sobre el umbral. Maggie contuvo la respiración. El bebé volvió a emitir el sonido, un suave graznido, apenas un suspiro. Y entonces,
Detrás de la madre, un destello de movimiento. Los demás observaban, sin acercarse, como si una pared de bosque hubiera llegado a la cabaña, pero supieran que no debían cruzar su límite. La madre se agachó, lenta y deliberadamente, y se acurrucó junto a la chimenea. El suelo crujió bajo su peso. El aire se llenó de una sensación de volumen. Maggie no habló. El bebé abrió los ojos. No del todo, lo suficiente para ver la luz. Y entonces, como atraída por el olor, el calor o la memoria, extendió una manita, con el pelaje enmarañado y los dedos curvados. La madre contuvo el aliento. Levantó su mano enorme, la misma que había apartado ramas días atrás, y la dejó sobre el suelo junto a la niña. La bebé la tocó. Sin sonido, sin sollozo, solo contacto. Y algo pasó entre ellas que Maggie no podía describir con palabras. Algo más antiguo que el lenguaje. Algo hecho de dolor, huesos y la antigua punzada de la supervivencia. La madre permaneció así durante minutos, en silencio, y cuando se levantó, no volvió a mirar a Maggie. Se giró, salió al frío y desapareció. Pero los demás no se habían movido. Se quedaron allí, al borde de la arboleda, observando. La luz del interior reflejaba sus ojos como espejos. No hostil, no exigente, simplemente estaba allí. Maggie retrocedió hacia la puerta y la cerró despacio. No la echó el cerrojo. En cambio, volvió junto a la bebé y le puso la mano sobre el pecho. El latido era más rápido ahora, la piel más cálida. Le presionó suavemente la frente con la palma de la mano y susurró algo antiguo, un nombre que nunca antes había usado, uno que ni siquiera sabía que conocía. Y afuera, más allá del porche, más allá del campo, más allá de los fríos árboles, el sonido de voces, voces humanas, volvió a surgir en la distancia, demasiado cerca, riendo, maldiciendo, unas de luz de linterna barriendo los troncos, y algo en Maggie se paralizó. Se volvió hacia la puerta, tomó el pesado atizador de hierro de junto a la chimenea y se puso las botas. El bebé se movió y ella susurró sin mirar atrás. «Quédate conmigo». Luego abrió la puerta de nuevo, salió a la noche y se quedó en el porche, atizador en mano, con la mirada escudriñando la oscuridad. Pero no estaba sola. A su derecha, entre las sombras cerca del borde del cobertizo de las cabras, una figura se movió. No ruidosamente, no con agresividad, simplemente con paso firme. No se giró, solo asintió. Y la figura avanzó hasta que su contorno se hizo nítido. Uno de ellos se había quedado. No la madre. Otro, más alto. Y por primera vez, Maggie comprendió algo que antes solo había sido una sospecha. No se escondían. Vigilaban a los vigilantes. Y ahora no la dejarían sola. Ya no. El viento, cada vez más frío, arremolinándose alrededor del porche y haciendo vibrar el cubo de hojalata junto a los escalones. Y desde más allá de los árboles, un perro ladró más cerca de lo debido. Detrás de él, un hombre gritó un nombre. Otro haz de luz rasgó la oscuridad, pero la luz de la cabaña permaneció tenue, y dentro el fuego crepitó, proyectando un resplandor sobre el pequeño cuerpo, acurrucado entre las mantas, aún respirando, aún caliente, aún allí. Y Maggie Calewa, de 62 años y sola durante demasiado tiempo, no se inmutó. No porque fuera valiente, sino porque por fin lo sabía. Allí, en el límite de lo que la mayoría no podía nombrar, no era la única que seguía escuchando. Amaneció suave e incoloro, como si el cielo mismo contuviera la respiración. Una luz tenue se filtraba entre la niebla, rozando el claro como ceniza, y Maggie estaba descalza en el porche, con el dobladillo de su camisón de franela húmedo por el rocío. En sus brazos, el niño se movió, un lento e inseguro estiramiento de extremidades que no se habían movido con fuerza en días. Su respiración se había vuelto más profunda un rato antes del amanecer, ya no el suspiro superficial de la vida que se desvanecía, sino algo más firme, más decidido. Había sentido el cambio mucho antes de que saliera el sol. Había algo en el silencio, algo que le decía que el niño estaba listo. Miró hacia los árboles. El bosque permanecía silencioso y expectante, como si también esperara. Había improvisado una bolsita con una toalla y un viejo portabebés de lona, la había apretado contra su pecho y se había abotonado el abrigo sobre ambos. El rostro del bebé asomaba por debajo de un gorro de lana que usaba para los cabritos en invierno, aquel con los agujeros para las orejas cortados de forma desigual. Una de sus manitas se asomó por debajo del gorro y se enroscó alrededor de su cuello. Ahora tenía fuerzas. No muchas,
pero suficientes para resistir. El camino hacia la cresta se sintió diferente esta vez. No sentía miedo en las piernas, ni temblor en el paso. Conocía el suelo bajo sus pies, incluso resbaladizo por la escarcha. Sabía dónde descendía la pendiente y dónde se escaseaban las zarzas. No se apresuró. El bebé acurrucado contra su pecho emitía suaves sonidos, nada parecidos a palabras, pero llenos de aliento y presencia. Podía sentir su calor, más cálido que ayer, y supo que había llegado el momento. No esperaba que la madre apareciera tan pronto. Pero allí estaba, de pie justo después de la curva del sendero, medio oculta por la niebla baja, alta e inmóvil. Sus brazos colgaban a los lados, los dedos relajados, sin extenderse, sin exigir nada, esperando. Se arrodilló para recoger su cesta, y fue entonces cuando los vio. Dos figuras cruzaban el campo cerca de la vieja arboleda, donde el arroyo se estrechaba entre un grupo de fresnos y cedros. Se movían a paso lento, sin prisa, simplemente hacia adelante, una grande, otra más pequeña, ambas erguidas, ambas silenciosas. El paso de la más grande era inconfundible, amplio, deliberado, con los hombros moviéndose como truenos, en una silenciosa disciplina. La más pequeña se movía con más ligereza, ya sin inclinarse ni tambalearse. Sus siluetas se fundían con los troncos que las rodeaban, terrosos y enormes, pero no monstruosos. La más pequeña se giró brevemente. Maggie no pudo verle la cara, solo la insinuación de un ojo. La forma en que la luz se curvaba contra el borde de una mejilla, pero la sintió. No saludaron, no se detuvieron, no miraron atrás. Simplemente se movieron por aquel campo abierto como si no pertenecieran a ningún otro lugar, como si volvieran a casa. Y ella no gritó. No la siguió. Se quedó inmóvil, con la mano sobre el pecho, sintiendo ese cálido punto entre los omóplatos donde algo la había sostenido, como si le hubieran concedido un último instante de equilibrio antes de la despedida. Aquella noche, después de que el sol se ocultara tras la loma y el viento sumiera los árboles en su lento ritmo nocturno, Maggie se sentó junto a la estufa con una taza de té de ortiga, que se enfriaba entre las palmas de las manos. No había encendido la lámpara. El fuego daba suficiente luz para ver el vapor ascender en espirales, suficiente calor para aliviar el dolor de sus huesos. La ventana crujió al contacto con el viento. Afuera, el bosque susurró de nuevo. Ya no frío, ya no furioso, simplemente vivo. No se lo esperaba. En realidad, no. Pero cuando llegó el sonido, tampoco la sorprendió. Surgía de lo profundo del bosque. No era un aullido, no era un grito, un largo y grave murmullo, como el tipo de dolor que ha aprendido a cantar. No subió de tono. No se desvaneció. Simplemente se movió entre los pinos, sobre la cabaña y hacia el valle, como si alguien hubiera esculpido una despedida en la médula de la tierra y la hubiera dejado viajar sin nombre. Cerró los ojos, contuvo el aliento, y cuando el sonido se desvaneció, no sintió vacío. Sintió liberación. Dejó que el fuego se consumiera lentamente. Dejó que el té se enfriara entre sus manos. Permaneció inmóvil durante un largo rato. Simplemente se sentó allí, envuelta en su viejo chal, envuelta en recuerdos, envuelta en la certeza de que el bosque la había acogido, no solo había sido testigo, y que en algún lugar, bajo ramas más antiguas que su propia vida, algo salvaje y herido había recuperado lo que casi había perdido. Pensó en la primera vez que lo vio, una mano apartando las hojas. Y la última vez, ninguna mano, ningún gesto, solo silencio. Así eran algunas despedidas. No ruidosas, no definitivas, simplemente lo suficientemente silenciosas como para ser sagradas. Se levantó poco antes de medianoche y salió al porche descalza, sintiendo la madera fresca contra su alma. Los árboles se alzaban majestuosos, sus sombras extendiéndose por el campo en largas y silenciosas líneas. Apoyó la mano en la barandilla y miró hacia el arroyo donde los había visto por última vez. Entonces susurró, no para llamarlos, sino para darles las gracias. Y al volverse para entrar, el porche crujió suavemente tras ella. Se detuvo, sonrió y dejó la puerta sin cerrar. Porque algunas puertas, una vez abiertas, están destinadas a permanecer así. Y en lo más profundo de su corazón, sabía que salvar una vida, sin importar su forma, podría ser la única manera de salvar una parte de nosotros mismos. A veces, lo que nos salva no habla nuestro idioma. No viene envuelto en respuestas ni explicaciones, ni con la forma que esperamos. A veces llega en silencio, en un gesto, una sombra,
una mano que te sostiene cuando nadie más la ve. Y en esos momentos, algo ancestral se agita, no en el mundo exterior, sino en nosotros. Un recuerdo de quienes éramos antes de olvidar cómo escuchar, antes de desaprender cómo preocuparnos. Porque la verdad es que la naturaleza salvaje que tememos ahí fuera a menudo refleja la que llevamos dentro. Y así como el bosque guarda el aullido de una criatura que busca su hogar, también nosotros llevamos anhelos, seres silenciosos y hambrientos que ansían ser vistos, comprendidos, acogidos sin juicio. Caminamos por este mundo blindados por la preocupación, ocupados en intentar ser fuertes, olvidando que la fuerza no siempre se manifiesta con ruido. A veces es la valentía de ser amable con algo incomprendido, de arrodillarse en el barro ante un desconocido, de ofrecer paz antes de pedir seguridad. Esta no era una historia de monstruos. Nunca lo fue. Era sobre el eco entre dos corazones que nunca debieron encontrarse, pero lo hicieron. Sobre la oportunidad de reescribir un ciclo de miedo en algo más suave, algo sagrado. Era sobre cómo la compasión puede tender puentes sobre las barreras que creíamos permanentes entre especies, entre desconocidos, entre la vida que planeamos y la que aparece en su lugar. Y quizás ese sea el mensaje que debemos llevar con nosotros mucho después de que el fuego se extinga y el bosque guarde silencio. Que cada alma, por muy diferente que sea, solo busca refugio. Que la misericordia, la verdadera misericordia, no es una debilidad, sino la sabiduría más profunda. Y que la sanación no siempre proviene de ser salvado, sino de ser visto, verdaderamente visto, por algo que no espera nada a cambio. Si esta historia te conmovió, te hizo detenerte a reflexionar o te hizo sentir menos solo en este mundo tan grande y complejo, nos encantaría saber de ti. Deja un comentario, comparte tus ideas, cuéntanos qué fue lo que más te impactó y, si aún no lo haces, síguenos. Estamos creando un espacio para historias que importan. Historias que nos recuerdan que incluso en la oscuridad más profunda, todavía hay luz, todavía hay calor, todavía hay una oportunidad para elegir la bondad. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en la próxima historia.